Bueno, continuando con los temas del curso, vamos a hablar, como bien lo mencionó Margot, sobre la investigación con material biológico y biobancos. Bueno, como ya hemos llevado nuestra clase de conflicto de interés, entonces ahora ya también voy a declarar mis conflictos de interés, ¿no? Esa es una práctica que todos debemos de tener en nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, actualmente, como lo mencionaron, soy presidente del Comité de Investigación e Innovación, médico asistente del Hospital Rebagliati y miembro del Comité de Ética, y declaro no tener otros conflictos de interés para esta charla. El contenido de esta clase, pues, vamos a hablar sobre el material biológico y los biobancos, una revisión rápida, de hecho, por el tiempo, la recolección, almacenamiento y uso, consentimiento informado para uso de muestras biológicas y dispensa de consentimiento informado, el Comité de Ética e Investigación, el rol, ¿no?, de este comité, la confidencialidad, la devolución de los resultados y hallazgos secundarios y las consideraciones al consentimiento informado y la revocación del mismo. Bueno, aquí llamamos material biológico humano. En realidad, pues, hay diferentes tipos que los podemos usar para investigación, ¿no? Tejidos, órganos, de repente obtenidos de pacientes fallecidos o de trasplantes, piel, cabello, restos de uñas, ¿no?, saliva, todo lo que podamos imaginarnos, ¿no?, el suero, el plasma, la sangre total, los componentes genéticos del ADN, ¿no?, el ARN o las proteínas, las células, y no, la orina y muchos otros líquidos biológicos que nos podamos imaginar, ¿no? Todo esto corresponde a material biológico humano y tienen un propietario, ¿no? Entonces tenemos que respetar eso, no podemos hacer uso de ellos sin ninguna otra consideración. ¿De dónde suele venir este material biológico? Pues puede ser procedente de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no?, y que tienen un objetivo específico, como por ejemplo si quiero hacer un estudio de líquido amniótico para un examen. Yo soy genetista, entonces hacemos un examen de cariotipo y se me ocurre guardar los líquidos amnióticos y luego usarlos para otro objetivo, pues ahí ya tendría que ver otras consideraciones como lo vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces no estaría autorizada para hacer nada más que esto, pero si presento un proyecto y hago mi consentimiento informado, ¿no?, adecuado, y pido la autorización a los pacientes, pues podría estar haciendo uso de ellos, ¿no? Muestras de necropsia, donaciones de órganos o tejidos de seres humanos vivos o muertos, desechos corporales o tejidos abandonados. Por ejemplo, cuando se extirpan tumores, ¿no?, o incluso cuando se hace una biopsia, se analiza la muestra, pero queda un tejido sobrante, ¿no? Esto es el tejido residual. Puede ser recolectado sin una intención inicial de usarlos para investigación o con fines investigativos médicos o de diagnóstico, con la expectativa de que puedan ser usados en investigaciones futuras. Otro término, además del material biológico o las muestras biológicas, son los biobancos. En otros países existen redes nacionales de biobancos. Aquí en Perú, que yo sepa, no hay. No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de un biobanco. En realidad no hay una norma, ¿no? Hay un reglamento de ensayos clínicos que habla algo muy pequeño sobre las muestras biológicas, que también lo vamos a tocar aquí, pero todavía no está regulado, ¿no? Entonces un biobanco es un establecimiento que va a recoger, almacenar y distribuir material biológico y los datos asociados a dicho material, ¿no? En muchos hospitales hay reservorios de tejidos, de muestras, ¿no? Eso podría constituirse biobancos, sí, pero porque fueron definidos en el 2001 como centros de recursos biológicos, ¿no?, que podrían ser usados para investigación, pero habría que garantizar las medidas de seguridad, de confidencialidad y anonimidad de los pacientes, ¿no?, que ya se mencionaron anteriormente. Ahora, toda esta revisión son parte de las pautas de CIOMS, que son las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada en salud con seres humanos, ¿no? Y ellos nos dicen que cuando se recolectan muestras biológicas para fines de investigación, se debe solicitar la autorización para uso futuro, ¿no?
Si yo no solicito la autorización, no voy a poder usar esas muestras por más de que tenga una gran cantidad, ¿no? Entonces necesitamos pedir un consentimiento informado. Este consentimiento informado puede ser un consentimiento informado específico, es decir, yo voy a colectar muestras para hacer un dosaje de colesterol, triglicéridos, y de repente en el futuro quiero hacer un estudio genético de los genes relacionados a las dislipidemias, ¿no? Los problemas de colesterol. Entonces sería algo específico, pero de repente yo puedo poner un consentimiento informado amplio en el cual yo no sé qué prueba voy a hacer, pero sé que la voy a usar en el futuro. De repente aparecen nuevos marcadores, entonces eso sería un consentimiento informado amplio donde el paciente autoriza la donación de su muestra para usos en un futuro, pero que todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces un futuro no especificado. En caso de material biológico humano, después del diagnóstico o tratamiento clínico, esto le llamamos tejido residual, ¿no? Que pueden ser muestras de biopsia, de sangre, de orina, ¿no? Y se almacenan para investigaciones futuras. Se va a requerir que exista un consentimiento específico o amplio, como ya lo mencionamos, o en todo caso, un procedimiento para solicitar de manera informada no ser incluido. Vamos a ver luego cuáles son los requisitos para poder realizar este procedimiento, ¿no? Lo ideal, de todas maneras, es obtener el consentimiento, pero en algunos casos podríamos hacer este procedimiento más bien para no ser incluidos. Bueno, ayer ya hablamos de las pautas de consentimiento, esto es ya más dirigido. Cuando hablamos de consentimiento específico, ya lo mencioné también, si se conoce el uso futuro en el momento de la recolección de la muestra, yo digo, es para este fin específico. Si puedo hacer también un consentimiento informado amplio, en donde va a haber una variedad de usos futuros en investigación, pero de todas maneras va a haber ciertas limitaciones de su uso. Tampoco puedo usarlas para cualquier cosa, tengo que especificar que va a ser para investigación, que no va a ser para fines comerciales o algo así, ¿no? En el caso del formulario de consentimiento informado amplio, este formulario pues debe contener algunos aspectos como la finalidad de este biobanco, ¿no? Temas relacionados a la investigación, a generar más conocimiento o aprender más de cierta enfermedad o patología, cuáles son las condiciones y duración del almacenamiento. De repente se van a almacenar un tiempo de 10 años y luego de eso se van a desechar, entonces eso también debe estar en el consentimiento informado. Las reglas de acceso al biobanco, quién va a ser el responsable de mantener estas muestras, cómo se va a asegurar la confidencialidad de los datos de los pacientes, cuáles van a ser las vías de comunicación para permanecer informado del uso futuro. En algunos casos el paciente puede decir, yo quiero que se me informe de las nuevas pruebas que se van a hacer, ¿no? Y si fuera posible tener un reporte, podrían también firmar, ¿no? En el consentimiento. Usos previsibles de estos materiales, ya sea para un estudio definido o total o parcialmente indefinido. El objetivo propuesto de su uso, solo para investigación básica o es para investigación aplicada, o además podría haber algunos fines comerciales. Entonces todo eso debe estar especificado en el consentimiento informado amplio. Asimismo, y esto es algo muy importante, la posibilidad de hallazgos que no hayan sido solicitados y cómo se manejarán. En los estudios genéticos ahora, cuando hacemos pruebas genéticas, pues tengo la posibilidad de analizar no solo los genes relacionados a la enfermedad que yo estoy estudiando, sino tengo la posibilidad de estudiar todos los genes. Entonces, y algunos genes son de importancia, como vamos a ver más adelante, entonces vamos a ver también cómo se comunican, qué tipo de genes se seleccionan para este tipo de reporte de hallazgos secundarios. Este es el procedimiento para solicitar de manera informada no ser incluido. En este caso de tejidos residuales es una buena práctica ofrecer a los donantes varias opciones sobre sus materiales, es decir, que ellos puedan decidir usarlos solo para su propio tratamiento o beneficio y luego desecharlos, o permitir que los materiales almacenados se usen para un proyecto de investigación específicamente descrito o para investigaciones aún no definidas. Sin embargo, en la práctica esto puede ser difícil de cumplir, que de repente los pacientes ya fallecieron, vinieron a Lima solo para un tratamiento y se fueron a sus lugares de origen, y entonces sería muy costoso poder recontactarlos para la firma de consentimiento. Entonces en estos casos pues lo que hacemos es este otro procedimiento.
Entonces implica que el material se almacena y utiliza para la investigación a menos que la persona de quien se origina dicho material manifieste explícitamente su objeción, o sea, que se niegue a ser incluido, ¿no? Cumpliendo las siguientes condiciones. Pues los pacientes deben estar al tanto de su existencia, ¿no? De este biobanco, debe suministrarse información suficiente sobre los usos, como ya lo mencionamos, y debe informarse a los pacientes de que pueden retirar sus datos en cualquier momento, ¿no? Asimismo, debe ofrecerse esta posibilidad genuina de negarse, ¿no? Que no desea ser incluido y eso no va a afectar su atención en su centro, ¿no? Puede no ser apropiado este procedimiento en ciertas circunstancias cuando esta investigación va a comportar riesgos más que los mínimos para las personas, ¿no? Ahí de todas maneras voy a tener que tomar un consentimiento informado, o se usan técnicas polémicas de gran impacto, como la creación de líneas celulares inmortales, se realiza investigación en ciertos tipos de tejidos como gametos, ¿no? Sabemos que la investigación en células germinales no es ética, ¿no? Porque eso puede afectar a la raza humana, ¿no? Y puede alterar muchas generaciones, ¿no? Se realiza una investigación en contextos de alta vulnerabilidad, ¿no? En estos casos, de todas maneras, tendríamos que ofrecer un consentimiento informado. Respecto a los comités de ética de investigación, son los que van a evaluar estos protocolos que van a hacer uso de estas muestras biológicas. Entonces, todo protocolo en el que use materiales biológicos almacenados y datos relacionados debe presentarse a un comité de ética en investigación, ¿no? Que es un grupo, como ya hemos visto, multidisciplinario, ¿no? Que asegura el uso propuesto de esta en la investigación, está dentro del alcance acordado por el donante, ¿no? En el consentimiento informado. Es un uso específico, pero también puede haber un consentimiento amplio que detalle futuras investigaciones, también es posible, y solicitar un nuevo consentimiento informado en caso esté fuera del alcance autorizado para la investigación. Eso es importante que los comités de ética revisen a la hora de evaluar ensayos o estudios que consideren el uso de las muestras biológicas, ¿no? Y ver siempre si es que hay un uso futuro que no está inicialmente explicado, entonces tendría que hacer un nuevo consentimiento en la parte posterior, ¿no? Y en algunos casos se podría otorgar una exención de consentimiento informado, ¿no? O sea, nosotros como comité de ética podríamos hacer esta dispensa de consentimiento en casos en los cuales se cumplan 3 condiciones, ¿no? Estas 3 condiciones lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la viabilidad, el valor social y los riesgos mínimos. Esta dispensa de consentimiento informado es que para uso de estos materiales biológicos almacenados que fueron recolectados para investigaciones, usos clínicos u otros propósitos en el pasado, sin haber obtenido un consentimiento informado para uso futuro, el Comité de Ética de Investigación puede omitir este requisito del CI si está convencido de que la investigación no sería factible o viable sin dicha exención, es decir, como les mencionaba, ¿no? Que los pacientes hayan fallecido, se hayan ido a sus centros de donde nacieron y la investigación sería muy costosa poder volver a recontactarlos. Además, que tenga un valor social importante y que entrañe apenas riesgos mínimos para los participantes. De todas maneras, hay que garantizar la confidencialidad, por lo tanto se deben tomar medidas para proteger esta confidencialidad de la información vinculada al material biológico. ¿Y cómo se hace esto? Pues en el caso de los biobancos hay un custodio, ¿no? Y él cuando hay una investigación pues va a compartir solo los datos anónimos o codificados, ¿no? Ese es un mundo ideal, no sabemos que nosotros hacemos uso de las muestras, de los repositorios de nuestro hospital y a veces olvidamos, ¿no? Tener cuidado con este tipo de, ¿no? Y al final terminamos con la lista de todos los nombres de los pacientes, ¿no? Y muchos investigadores también. Entonces, compartir solo datos anónimos o codificados con los investigadores, limitar el acceso de terceros al material,
La clave del código debe permanecer con el custodio del material biológico, es decir, a pesar de que estas muestras son codificadas, tiene que ser posible acceder al dato del paciente si es que yo necesito recontactarlo porque hay alguna comunicación que tengo que hacer, ¿no? Y ese código lo debe tener el custodio, ¿no? Entonces, durante el proceso del consentimiento informado, pues debe informarse de las medidas preventivas para proteger la confidencialidad y sus limitaciones. Respecto a la devolución de resultados y revelación de los hallazgos, el proceso de consentimiento debe especificar claramente si se ha previsto la devolución de la información y derivada del análisis de los materiales si el donante así lo desea, ¿no? Entonces, muchos estudios dicen, no va a haber ningún reporte para ustedes porque no tenemos seguridad de que esta prueba vaya a ser, no tenemos idea, por ejemplo, en estudios genéticos, cuando queremos buscar el origen de una malformación, no tenemos un gen específico, entonces se hace un estudio de todo el genoma, se buscan marcadores para identificar los genes candidatos. Entonces yo no puedo darle un reporte a un paciente si ni siquiera sé qué gen es el que lo origina, más bien sería algo confusor para este paciente, ¿no? Entonces en este caso no se le da un reporte y eso se explica claramente en el consentimiento también. Existe un consenso de que alguno de los hallazgos de la investigación genética debe devolverse a cada donante si así lo desea. Y ahí es donde les mencionaba de ciertos genes que tienen una implicancia, no son genes accionables, que tienen una implicancia en la vida, en la salud del paciente, ¿no? Y estos hallazgos deben de comunicarse siguiendo estos principios orientadores, ¿no? Que son la validez analítica, es decir, si yo voy a devolver un reporte a un paciente, debo tener certeza de que esa variante genética está confirmada, ¿no? Hay ahora muchas tecnologías para poder hacer el estudio del genoma, ¿no? Del exoma, identificar estas variantes genéticas causantes de enfermedades. Pero si yo no confirmo esa variante, ¿no? Con algún otro método, entonces no puedo devolver un resultado que luego tal vez no sea el más adecuado o no sea real. Entonces tiene que haber una validez analítica, debe tener una importancia clínica, ¿no? No le voy a devolver una variante de repente que no está relacionada a una enfermedad, que es una variante benigna, ¿no? Entonces usualmente se reportan las variantes patogénicas o potencialmente patogénicas, es decir, que se hayan reportado anteriormente o que haya una alta sospecha de que estas estén relacionadas con una enfermedad. Y de ser posible, actuar en respuesta a ellos, es decir, si yo detecto una variante en un gen, tengo que poder hacer algo para mejorar la salud de este paciente. Para eso, entonces, la Asociación Americana de Genética Humana, de Genética Médica, menciona sobre los hallazgos secundarios, ¿no? y establece algunas recomendaciones para el reporte de estos hallazgos en estudios que involucren el secuenciamiento del exoma clínico, que es el secuenciamiento de todos los genes, alrededor de 20.000 genes en el ser humano, o de todo el genoma, ¿no? El exoma representa el 1% de todo el genoma, ¿no? y tiene la información de los genes que van a codificar proteínas, mientras que el genoma, pues es todo el ADN, muchos de ellos no se tiene una certeza de cuál es su función específica, probablemente reguladora, ¿no? Entonces, se generan muchos hallazgos y no todos ellos van a ser reportables. Esta asociación ha recomendado un listado de 59 genes médicamente accionables recomendados para el reporte de secuenciación genómica clínica, y eso también tiene que ver con la investigación, ¿no? La mayoría de estudios ahora tienden a ofrecer estudios, estos consentimientos amplios para uso futuro sobre marcadores genéticos, ¿no? Pero no todos todavía están, porque no es obligatorio, pero no todos están reportando estos 59 genes. Lo ideal sería que empecemos, ¿no? a reportar, si tenemos la tecnología adecuada, también buscar el beneficio del paciente, ¿no? Está bien, el paciente acepta participar, dona voluntariamente la muestra biológica, pero no tiene ningún beneficio directo de repente de estos estudios. Y al reportar estos 59 genes accionables, si por ahí detectamos a uno que tiene una variante que le
genera un mayor riesgo de hacer un cáncer a temprana edad, entonces es un beneficio directo para este paciente de la investigación, ¿no? Y estos genes, la mayoría de ellos están relacionados a desórdenes genéticos con penetrancia alta, es decir, que si yo tengo una variante sí o sí voy a tener la enfermedad, ¿no? Es muy alta, y que a través de intervenciones se pueda prevenir o reducir significativamente la morbilidad y mortalidad. Y aquí muchos de ellos son genes, como les mencionaba, relacionados al cáncer, ¿no? El BRCA1, el BRCA2 en el cáncer de mama hereditario, los genes relacionados al cáncer de colon hereditario, etcétera, ¿no? Ay, creo que se aturó. Ahí sí le das ahí. ¿No pasa? Ahí está, a ver, pásalo. Ay. A ver, pásalo. Se ha colgado, ¿no? Ahí está. Bueno, y ya finalmente para simplemente resaltar lo del retiro o revocación del consentimiento, ¿no? Los donantes o sus representantes legales deberían poder retirar en cualquier momento el consentimiento informado, que haga referencia al mantenimiento y uso del material biológico almacenado en un biobanco. Esta revocación debe formalizarse mediante un documento firmado, escrito, y las muestras deben destruirse o devolverse al donante. Después de esta revocación no se permite el uso futuro de estos materiales y datos relacionados, ¿no? Asimismo, hay otras consideraciones al consentimiento informado en personas que no tienen la capacidad de dar un consentimiento en el momento de la toma de muestra, y estos son los adultos, por ejemplo, que están en un estado de coma, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de que se almacenó su material biológico porque hubo autorización de algún otro familiar o tutor, cuando se sepa de que este paciente recuperó su capacidad para dar consentimiento, no, lo ideal sería que los investigadores busquen a este paciente para que pueda dar su consentimiento. Y en el caso de niños y adolescentes que cumplen mayoría de edad durante el proyecto de investigación, entonces a ellos nuevamente hay que darles la oportunidad de dar su consentimiento para continuar con el almacenamiento. Como les mencionaba, estos biobancos pueden almacenar muestras por 10 años, ¿no? O incluso más, y uso de estos materiales y datos relacionados. De hecho, estos niños van a crecer y tendrían que ellos mismos dar su consentimiento para el uso de sus muestras. Bien, y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Milagros.